Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy, evidentemente, después de lo que ha sido la segunda ronda, vamos a analizar efectivamente qué fue lo que pasó. Y para eso, entonces, contamos con la presencia de un colega y una colega de la Escuela de Ciencias Políticas y del CIEP. Vamos a tener a Estefan Gómez, que es politólogo y también investigador del programa Estado de la Nación, docente de la Escuela de Ciencias Políticas. Gracias, Marcela, por la invitación. Y bueno, y también contamos con María José Cascante, que es profesora de la Escuela de Ciencias Políticas y subdirectora del CIEP. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos tener una provechosa charla. Claro, y efectivamente le pusimos al programa una lección atípica, porque para hacer una segunda ronda hay varias cosas que en realidad han sido bastante distintas a lo que han sido históricamente las segundas rondas. Pero para empezar vamos a escuchar entonces la cápsula que nos tienen preparada para el programa de hoy. A mí me parece que hay dos adjetivos con los que podríamos calificar en primera instancia la jornada electoral a partir de los resultados. Uno es sorpresa, ¿verdad? Me parece que en términos generales, pero también específicos, la mayoría de los estudios de conducta electoral previos al domingo 1 de abril no podían establecer de manera contundente el resultado final que se dio, sobre todo en términos de la diferencia que existió entre los dos candidatos todavía vigentes en lista en segunda ronda. Me parece que todo apuntaba a que fuese una disputa mucho más cerrada, con un resultado igualmente cerrado. Y evidentemente ese es un factor sorpresivo en primera instancia. Lo otro tiene que ver, y son noticias positivas, no es la sorpresa, sino la alegría que produce el evento electoral en la ciudadanía costarricense, ¿verdad? Porque a contrapelo de lo que marcan las tendencias históricas del balotaje o la segunda ronda, al menos en América Latina, al menos en los últimos 30 años o durante el periodo de la consolidación democrática, lo que te muestran o lo que tienden a evidenciar es que el balotaje siempre tiene un nivel de participación menor, consecuentemente un nivel mayor de abstencionismo. Y el resultado de la segunda ronda, esta del 2018 en Costa Rica, va a contrapelo de esa tendencia histórica. Disminuyó incluso el nivel de abstencionismo obtenido en la primera ronda con 13 personas candidatas. Y eso demuestra que hay un valor, digámoslo así, que puede ser mitológico o no, pero lo cierto es que está bastante enquistado en el ADN ciudadano costarricense que revela lo que para nosotros es o significan las elecciones. Es parte de la ritualidad y es parte de la cultura política, ¿verdad? Que se pretende además conservar como un valor y se defiende como tal. Y eso parece que son buenas noticias para al menos una aspiración de cultura política más participativa. Esos son, me parece, dos grandes elementos a destacar de la jornada electoral. Y por supuesto, otro elemento que aúna a, digámoslo así, a la defensa del ritual electoral y de la institucionalidad democrática es el papel del árbitro o el papel del organismo electoral en la contienda electoral. Me parece que después del resultado y del proceso que culmina el 1 de abril, el domingo pasado, hay una suerte de espaldarazo o de respaldo implícito a las reglas del juego, ¿verdad? Con las que podemos estar o no de acuerdo, ese es otro tema, o con la que podemos pensar que necesita una reforma profunda. Estoy hablando específicamente de la ley electoral, podemos pensar eso. Pero finalmente, en la inmensa mayoría de las personas costarricenses hay absoluta tranquilidad en torno a la probidad del proceso electoral y de su resultado final. Parece que hay confianza y no hay nada más importante en la democracia que la legitimidad, más allá de la legalidad. La aceptación social de las reglas del juego y del resultado, ser respetuoso con ese resultado y confiar en los órganos que, controlan el proceso, arbitran, intervienen en él, me parece que es el tercer gran indicador positivo del proceso que terminamos el domingo anterior.
María José, tal vez podríamos empezar con lo último que precisamente planteaba Rotzai y el tema del árbitro, ¿verdad? Porque de hecho algunos observadores internacionales dijeron que a Costa Rica en realidad no se venía tanto a observar para ver si hay limpieza en el proceso electoral, sino a aprender, ¿verdad? Y a pesar de eso, siempre, ¿verdad? En el proceso electoral hubo voces en contra del Tribunal Supremo de Elecciones. Todavía después de las elecciones, alguna gente, ¿verdad? Creo que son la minoría, sigue insistiendo en que más allá de que hay, digamos, diferencias, porque las va a haber, porque hay, digamos, un tema humano en el conteo, cosas por el estilo, ya hablar de un fraude es algo muchísimo más fuerte que en realidad yo no, o sea, no me atrevería jamás a plantear en uno de los tribunales, digamos, mejor valorados a nivel mundial, no solo latinoamericano. Entonces, ¿qué podríamos decir al respecto? Sí, bueno, tuvieron una tarea evidentemente complicada. El tribunal en esta elección tuvo una tarea muy complicada porque hubo muchas cuestiones que surgieron en esta campaña, y hablo de toda la campaña, no solo de la segunda ronda, que fueron polémicas. Y realmente creo que no lo puedo afirmar porque no tengo el dato, pero yo creo que las denuncias electorales probablemente fueron muchísimas más que en otras elecciones. Y en ese sentido creo que tuvieron una tarea pues bastante complicada y tenían demandas tanto de actores políticos como de actores civiles, Sí. ¿verdad? Entonces en ese sentido hubo tensiones fuertes, además había una demanda por respuestas rápidas, que no es para nada la forma en que se toma, digamos, que se da respuesta en el tribunal. Y claro, fue complicado. Creo que la credibilidad del tribunal, incluso en la encuesta que nosotros planteamos la última semana, todavía estaba muy alta, igual que la de la Universidad de Costa Rica, que en contraposición a la de los partidos políticos siempre son los más criticados por la ciudadanía. Y creo que a pesar de que los cuestionamientos, incluso de algunos candidatos o de algunas figuras políticas se hicieron presente, al final en el momento del conteo hubo ese acuerpamiento que siempre se da. Es una salida fácil hablar en este caso de que haya algún tipo de fallo, ¿verdad? Del juez electoral, tanto con tratar de mantener a todos los actores en regla como en el proceso mismo del día de la elección. Pero creo que había observadores internacionales, había observadores nacionales. Se sentía, por lo menos en las noticias, durante la mañana un aire muy de fraternidad, que siempre parece ser el que es el día de la elección, ¿verdad? Entonces, me parece que esto es más bien una cosa como de redes sociales, por ahí, donde vienen esos rumores, pero no hay ninguna crítica seria al proceso final o al conteo. No sé, Esteban, ¿cómo lo ves vos? Sí, coincido totalmente con María José, pero además pongámoslo en contexto. Es decir, no hay ni una sola denuncia de fraude interpuesta ante el Tribunal Supremo de Elecciones hasta este momento. Exacto. Entonces, uno puede escuchar ahí que le llega por WhatsApp un audio por aquí, un audio por allá, gente que sale y graba un video. Eso es parte, digamos, de la democracia, creo yo. Hay gente que puede polemizar, puede no polemizar, pero claramente el Tribunal Supremo de Elecciones, hay que decirlo, y coincido con María José y con Rotzai, creo que se lució en esta última elección, no porque antes no lo hiciera bien, siempre lo ha hecho muy bien, pero creo que esta vez logró hacer algo particularmente bueno o nuevo, y es que los resultados electorales se dieron muy rápido y todo el mundo los pudo acceder vía internet en tiempo real. Sí. Y para nosotros que nos dedicamos a esto es muy bueno, pero para la ciudadanía que quiere ver transparencia, que quiere ver cómo todo avanza, con solo conectarse por internet usted podía ver en tiempo real los cortes, ¿verdad? Y eso es muy importante porque daba una gran transparencia de cuál es el proceso de conteo. Y además creo, perdón que lo interrumpa, Estefan, el tema de hacer un corte, o sea, que el primer corte fuera el 90% de las mesas, daba como ya cuál iba a ser, ¿verdad?, el resultado de la elección. Porque creo que mucho de las críticas venían que si iba a ser muy cerrado o no iba a ser muy cerrado. Y creo que ahí el tribunal tuvo,
¿verdad? Además de en otros momentos, fue muy acertado a la hora de decir, bueno, vamos a dar un corte tan alto que no dé duda, ¿verdad? O sea, tener después de las 8 de la noche claramente cuál iba a ser el ganador fue realmente... Sí, lo que vos estás diciendo para mí es la clave. Si el resultado final hubiera sido un porcentaje muy bajo, ahí sí, yo creo que los ojos, ¿verdad?, hubieran estado mucho más críticos al proceso, pero con un porcentaje tan alto de diferencia no hay dudas hacia dónde votó la ciudadanía. Y en ese sentido no va a haber bloqueos, no va a haber ningún tipo de denuncia real, porque no hay espacio para generar, ¿verdad?, crisis como... bueno, la elección más cerrada sigue siendo la de Óscar Arias y Otón Solís. Sí. Y tampoco fue tan cerrada como ese ciclo, que no sé si se acuerdan, en América Latina, montones de elecciones cerradas en esos mismos periodos cercanos, y la más cerrada, la de México, que fue, no me acuerdo, unos meses antes o después, y fue de menos de un 1%. Sí. Y ahí, claro, la movilización, ¿verdad?, la crisis en ese momento con un conteo, y además, bueno, es un conteo sencillo también, ¿verdad? Claro. Uno u otro, no son 13 candidatos. Claro, es que eso es también un poco lo que planteaban, ¿verdad?, en general el tribunal, que no, para las personas no es tan complicado contar con respecto a 2 candidatos, que lo que significaba en la primera ronda, que además de que eran 14 candidatos, bueno, y la candidata, más las papeletas de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, por supuesto que se tardaba mucho más en entregar la información. Ahora, perdón, Rotzai plantea algo que es muy importante en la cápsula inicial, y eso es importante dejarlo claro. Una cosa es lo que hace el tribunal como árbitro electoral, Sí. y otra cosa es lo que plantea la ley electoral que el tribunal tiene que hacer cumplir. Sí. Y digo esto porque valga el espacio para decir que mucha gente yo escuché diciendo, ¿cómo es posible que el tribunal no cambie la forma de elegir a los diputados? Que sean más transparentes, ¿cómo es posible? Y eso hay que dejarlo claro. Sí. El tribunal pone en práctica y hace respetar la ley electoral, el código electoral, que es diseñado, escrito y propuesto en la Asamblea Legislativa por los diputados. El tribunal no define la ley electoral, propone y modifica y propone modificaciones al Congreso, pero son finalmente los y las diputadas Exacto. quienes deciden la ley electoral. Y eso es bien importante porque todavía creemos que el tribunal tiene amplísimos poderes para decidir incluso las reglas electorales. No es así. Sí, eso es como muy importante, porque también las reglas del juego lo que hace como árbitro es que se hagan cumplir, pero no las puede variar, y mucho menos en medio de un proceso electoral. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos aquí en Sobre la Mesa analizando la segunda ronda de estas elecciones. Ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando una elección atípica. Efectivamente, ha habido, ¿verdad?, y hubo durante todo el proceso electoral grandes críticas con respecto a los estudios de opinión, ¿verdad? El CIEP no quedó exenta de esa crítica. De hecho, para la última presentación de datos, de hecho, fue realmente un ataque, ¿verdad?, frontal contra el CIEP, ¿verdad?, que decían que estaba modificando datos, etcétera, etcétera. Yo creo que más allá de la crítica que se dio en ese momento, sería importante, María José, plantear, además, ¿por qué es que no se acercan a los resultados finales? Porque la gente dice, es que no sirven para nada porque ni se acercaron. Bueno, es que son una fotografía de un momento específico. Sí, yo creo que esa es como de las cosas de las que más hemos conversado en las últimas semanas. En general, por un lado, todo el mundo quiere saber el resultado de la encuesta, pero por otro lado, el resultado nunca le gusta a nadie, ¿verdad? Entonces, es un tema complicado. Creo que la gente espera de las encuestas cosas que las encuestas no pueden dar, y una de esas cosas es predecir el resultado final de la elección. Precisamente en este momento, las y los costarricenses no son un electorado uniforme. Estamos viendo un electorado cambiante, muy propenso a los shocks de la campaña, que han hecho que eso se vuelva un electorado también sumamente volátil.
Y una de las cosas que ofrece la encuesta del CIEP, y en este caso sí creo que me toca defenderla, es consistencia en los datos. Sí, claro. Los datos han sido muy consistentes y muy claros, pero no logran medir ese cambio de último momento. Y creo que precisamente no estoy de acuerdo en que debería cambiarse y que deberíamos estar haciendo encuestas el día antes de la elección, porque creo que incluso ese respiro de ese momento libre de propaganda, de resultados, de todo eso es lo que permite que el resultado electoral se dé y que las personas tomen una decisión. Porque ¿qué fue lo que vimos? A una semana y media de la elección teníamos un electorado que todavía estaba indeciso, muy similar a lo que vimos también previo a la primera ronda. Claro. De hecho, en la encuesta previo a la primera ronda, en segundo lugar estaba Antonio Álvarez de Santi, que no logró ser parte de esta segunda ronda. Entonces no podemos predecir cuál va a ser el resultado cuando los factores son tan complicados, cuando tenemos un electorado sumamente indeciso y también cuando tenemos candidatos que no logran agrupar a la ciudadanía, porque no es solo responsabilidad de las encuestas que la gente no tome decisiones. Los candidatos no han logrado realmente que la ciudadanía esté comprometida con el proyecto que ellos están proponiendo. Y yo creo que ahí es donde está el problema de fondo. Sí, el tema no es, digamos, caerle a la herramienta, porque es una herramienta. Que ¿verdad? solo que mide. De hecho, que solo mide, que mide un momento y que además en el caso del CIEP tiene muchísimos años y no mide solo en momentos, digamos, electorales, porque mide otras cosas, ¿verdad? Sino que es lo que pasa a lo interno de los partidos políticos, que no agrupa, que no hace que las personas, digamos, se sientan identificadas y además en momentos electorales como los candidatos y candidatas tampoco lo logran. Pero antes de darte la palabra, que ya Estefan hizo cara de que él quiere hablar, vamos a pasar, digamos, a la cápsula que tenemos para esta segunda parte. Me parece que hay más lecciones por aprender que lecciones aprendidas, ¿verdad? Y hay lecciones por aprender de parte de los distintos actores que componen la diversa sociedad costarricense que hoy somos. Hay lecciones por aprender para los partidos políticos, ¿verdad? De cómo conducir el mensaje en campaña, de cómo preparar a su vez las condiciones sociales para que el tránsito de una campaña al gobierno sea menos caótico, sea más racional, digámoslo así, o más razonable. Me parece que hay lecciones a aprender desde la estrategia política de los partidos y de los candidatos. Hay lecciones por aprender por parte del organismo electoral. Me parece que tiene que ser más proactivo a la luz de las experiencias últimas que ha tenido para tener iniciativa en la presentación de proyectos de ley y que la ciudadanía entienda y las señores y señores diputados entiendan que esas iniciativas del organismo electoral no son para su beneficio, es para el beneficio del proceso democrático electoral. Ahí hay lecciones que aprender también y sin duda hay un enorme ejercicio de aprendizaje de la academia también, de nosotros que decimos entender de estos objetos de estudio, ¿verdad? Y los procesos democráticos, pero que evidentemente a la luz de la realidad tendremos que empezar a replantearnos metodologías, tenemos que empezar a replantearnos técnicas de análisis y tenemos que replantearnos teorías con respecto a lo que la realidad hoy nos presenta. Si la realidad se resiste a las teorías viejas, lo que tenemos que cambiar son justamente las teorías y el modo en cómo tradicionalmente analizábamos los procesos electorales en este país y en las democracias occidentales. Pero hay un aprendizaje que también me parece importante desde la perspectiva de la educación cívica, me parece. Y es que tenemos que entender que los discursos y las estrategias e incluso las alianzas y coaliciones que se hacen para ganar una elección son muy distintas a las posibles alianzas y coaliciones que tenemos que empezar a pensar en ellas para gobernar. Y creo que eso, en ese ámbito, en esa dimensión, es que tenemos que ponderar las declaraciones tanto del candidato ganador, Carlos Alvarado, como del candidato perdedor, Fabricio Alvarado. El llamado a esa unidad nacional, a una sola Costa Rica, ya no me resulta amigable. Me parece que, en primer lugar, tenemos que desmitificar muchas cosas. Y una de ellas es que somos una sola Costa Rica, homogénea,
monolítica. Eso quedó en evidencia en la campaña electoral. No somos una sola Costa Rica, hay muchas Costa Ricas, ¿verdad? Con diferencias abismales entre ellas, los índices de desigualdad, inequidad y de asimetrías, así nos lo demuestran, y hasta tanto no caigamos en cuenta de que sí, pasada la euforia electoral, hay que ponerse a pensar en los diferentes, en los otros con respecto a mí y a mis intereses, y que son tan importantes como yo mismo. Y creo que esos niveles de tolerancia y de educación en valores cívico-democráticos de última generación todavía es una materia pendiente, tanto por parte de los actores políticos como de parte de la ciudadanía por aprender. Estefan, antes de ir a la pausa, de hecho, usted quería referirse un poco al tema de las encuestas y también Rotzai plantea que efectivamente todavía tenemos muchas cosas también por aprender debido a esta elección y que una de esas cosas es precisamente las formas en las cuales también analizamos los procesos electorales. Sí, yo creo que, a ver, no deberíamos perder de vista que en ciencias sociales estamos evaluando el comportamiento humano y eso es un poco lo que tratamos de entender nosotros como politólogos, politólogas. Claro. Y el comportamiento humano, como cualquiera puede entenderlo y saberlo a diario, es totalmente impredecible, ¿verdad? Y a veces amanecemos de mal humor, de buen café, de mal café. Digo esto porque además a lo largo de los años los cambios de la ciudadanía con respecto a lo que piensa y cree hacia la política, hacia los partidos o hacia esto que llamamos la política en general ha cambiado mucho. Solo pongo un par de ejemplos. Hace 25 años, 30 años, por ahí en 1990, poquito antes, prácticamente el 50% de la población simpatizaba con Liberación Nacional y el otro 50% por la Unidad Social Cristiana. Los partidos sabían cuánta gente iba a votar por ellos antes de que empezara la campaña electoral. Claro. Los partidos empezaban una campaña electoral para decidir, para convencer a más o menos un 2-3% de la población. Solo 2 o 3 personas de cada 100 en este país no sabían por quién iban a votar hace 30 años. Eso significaba que usted hacía una encuesta en octubre, 4 meses antes de la campaña, y hacía otra en diciembre y mostraba casi lo mismo. Y más o menos se acercaba al resultado final. Y era muy cercano al resultado final porque finalmente usted estaba convenciendo a 2, 3, 5 personas de cada 100. Hoy eso cambió radicalmente. Los partidos inician solo con unos 20, 25, 30% de la ciudadanía como simpatizantes. Es decir, para ponerlo en términos claros, si el país estuviera conformado por solo 10 personas, solo 3 de esas 10 personas tienen partido político cuando inicia la campaña. Las otras 7 no saben si van a ir a votar, no les interesan los partidos y hasta dicen no me interesa la política. Sí. Entonces, esos 7 que no están cercanos a los partidos, a lo largo de 4 meses de campaña electoral se están moviendo. Hay otro grupo de esos 7 que dice, no, yo voy a ver los toros desde la barrera y voy a esperarme hasta el último minuto para ver por quién voto. Y las encuestas tipo panel que hizo el CIEP muestran precisamente eso, porque al ver un panel uno puede saber qué grupo es ese que está en la barrera viendo los toros y cuál grupo a veces de ciudadanía entra y dice yo quiero votar por este candidato y después, un mes después, se devuelve y se arrepiente. Entender esos cambios solo se logran analizando mejor las encuestas, como lo ha venido haciendo el CIEP. Solo una cosa más. En los últimos días se ha cuestionado mucho el valor de las encuestas, pero hay que decir que hay encuestas como colores. Sí. Hay encuestas buenas, hay otras no tan buenas y hay otras malas. Y creo que antes de cuestionar el instrumento también hay que ver las metodologías que hay atrás. Y lo último que quería decir es que buena parte de la ciudadanía se está definiendo los últimos 3 días. Cuando ya no se deben hacer encuestas. Cuando ya no es posible medir hacia dónde fueron. Entonces, y como decía María José, yo estoy de acuerdo, esos 3 días es para que la gente respire, pero como una buena parte de la gente, en algunos casos hasta un 20% de los que quieren ir a votar se deciden esos últimos 3 días, no sabemos hacia dónde van. Y esos son los que finalmente deciden una elección cuando es muy ajustada. Sí, ¿verdad? claro. Esto es producto, de algo que decía Rotzai, nuestra sociedad es tremendamente compleja y plural, ¿verdad? Y eso cambió y hay que entenderlo.
Y yo creo que ahí hay una riqueza que ese otro discurso que precisamente señala Rotzai y que critica al final de la segunda cápsula, que a mí me parece también muy complicado de manejar, deberíamos cambiarlo, porque ese discurso de somos un país feliz, de la unidad, cuando hemos visto una campaña agresiva, violenta, complicada, donde, bueno, ha pasado muchas cosas fuertes, empezando ataques a la institucionalidad, a las universidades, a las investigaciones. Ha sido constante el ataque y después salir a decir, ahora hay que unificar Costa Rica, creo que es parte del problema. Porque si no identificamos y reconocemos las diferencias de las y los ciudadanos y todo lo que está en el medio, no vamos a poder lograr resolver el problema de cómo convivir con esas diferencias. Y yo creo que ese es un reto enorme, pero que si no se reconoce y simplemente se esconde, va a seguir ahí latente, y fue lo que precisamente generó esta ruptura durante esta campaña, que yo creo que no son rupturas que son nuevas, son rupturas que están ahí, solo que están como latentes. Claro, es como que esta elección nos permitió romper la burbuja de decir no somos tan igualitarios, ni somos todos muy tolerantes, ni somos todos muy pacíficos, sino que también ahí se plantean otras cosas. Vamos a una pausa, una elección atípica y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando una elección atípica. Para iniciar, digamos, este segmento, vamos a ver entonces la última parte de la entrevista al politólogo Rotzai Rosales. A mí me parece que esas tres prioridades que se impone la agenda del presidente ganador son temas que tienden a favorecer a un sector ya de por sí privilegiado en el modelo de desarrollo nacional en los últimos 30 años, que es el sector productivo y sobre todo el sector financiero asociado al capital transnacional, que lo que le interesa es infraestructura, simplificación de trámites y adición a otro, contención del gasto público, de la inversión pública. Claramente, desde mi posición ideológica o epistémica, yo pondría otros tres proyectos. Y estoy hablando de la columna vertebral de cualquier modelo de Estado en el mundo. Estoy hablando del sistema de acumulación y distribución de riqueza, estoy hablando del sistema de representación, ¿verdad? Y estoy hablando del sistema de mediación del Estado frente a los conflictos entre el mercado y la sociedad. Ustedes me van a decir, ¿esos son los tres temas más importantes para el desarrollo inmediato del país? Mi respuesta es que sí. Si no tocamos la distribución de la riqueza a través de una reforma progresiva, como se ha dicho, tributaria, estaremos jugando de casita, porque podemos mejorar mucho en la recaudación, pero quienes tienen que pagar conforme a sus ganancias, en primer lugar. En segundo lugar, y asociado con esto, está el sistema de representación. Las elecciones siguen mostrando que nos distanciamos de los políticos cada vez más. Lo del domingo pasado fue absolutamente accidental, ese mayoritario apoyo o participación electoral, pero lo cierto es que la ciudadanía se sigue diciendo, por lo menos, cada vez más distante de sus representantes, y no hemos hecho absolutamente nada para cambiar el sistema de representación. Y estoy hablando específicamente de una reforma profunda al Código Electoral, que la reforma del 2009, como lo he dicho una y otra vez, fue una reforma light, que no tocó los cuatro aspectos más importantes para mejorar la representación: circunscripciones, sistema de presentación de listas y votación, y sobre todo, lo más importante, el financiamiento y la fórmula electoral. Si no se tocan esos temas, seguiremos jugando de casitas en materia de representación y de reforma electoral. Y también el otro tema más importante, estratégico, no estoy hablando de los primeros 100 días, estoy hablando del modelo de desarrollo del país, tiene que ver con el papel del Estado y la intermediación entre el mercado y la sociedad. ¿Por qué han emergido todas estas proyectos políticos neopentecostales o de naturaleza abiertamente religiosa? Porque ahí ha estado ausente, en esos sectores poblacionales marginales del país, ha estado ausente el mercado también, pero sobre todo el Estado. Y es ahí donde tenemos que atender prioritariamente las necesidades de esos sectores tradicionalmente excluidos. Si no tocamos esos tres ejes o pilares fundamentales de la columna vertebral de cualquier democracia contemporánea, seguiremos apostando al corto plazo, a la inmediatez y a soluciones, a mi juicio, de tipo cosmético.
Estefan, efectivamente, mientras escuchábamos a Rutsai aquí, un poco, ¿verdad? Hablábamos de si efectivamente esos temas son los que se pueden de entrada empezar a hablar, ¿verdad? Y bueno, siempre que se habla del tema de reforma fiscal es políticamente incorrecto, medio suicida, en cualquier momento hablar de aumentar impuestos, mucho menos iniciando gobierno. También el tema de la reforma política, o sea, la reforma política normalmente se empieza a hablar cuando ya hay muchísimo más avanzado. Coincidimos, ¿qué podemos plantear, digamos, de temas álgidos que se podrían estar, digamos, en este momento, logrando acuerdos para una coalición? Es que el tema es empezar gobierno. Sí, creo que, o sea, Rutsai plantea algo que es importante y es, una cosa es cuáles son los temas que son centrales para darle un empuje al desarrollo de este país. Y creo que los plantea muy bien desde el punto de vista del modelo de acumulación, cómo elegir mejor a quienes nos gobiernan para tener mejores representantes, me parece muy válido. Pero otra cosa es cómo fácticamente en el escenario actual un partido como el Partido de Acción Ciudadana, que apenas es la tercer minoría del Congreso, puede echar a andar un gobierno que le permita tener cierto apoyo desde la Asamblea Legislativa, donde solo tiene 10 diputados, ¿verdad?, de 57, para echar a andar sus proyectos prioritarios. Y ahí yo discrepo, yo no, o sea, porque uno echa a andar una coalición precisamente porque no tiene el poder para gobernar solo. Y entonces uno echa a andar una coalición de gobierno, que es lo que va a ocurrir en este mes y que todos vamos a tener que ponerle atención, con base en los puntos donde hay más cercanía con los otros actores que están en la Asamblea Legislativa. Y discutir el modelo de acumulación de riqueza en este país, probablemente no hay muchas cercanías para entrarle a eso, pero sí, por ejemplo, para resolver un hueco fiscal en el país porque estamos en fuertes deudas, o para cómo hacer más eficiente el empleo público y estandarizarlo. Entonces creo que una cosa es lo que a donde quisiéramos llegar y otra cosa es lo fáctico, a donde podemos aspirar, ¿verdad? Sí, yo creo que el sistema presidencialista en general genera muchas expectativas de qué es lo que puede hacer el presidente, pero al mismo tiempo lo amarra muchísimo. Claro. Y ese es el problema que venimos sufriendo desde que el sistema cambió a uno de mayorías legislativas a tener que negociar. Y no necesariamente tenemos las herramientas para poder negociar en el Congreso. No tenemos un apoyo legislativo fuerte, tenemos un Congreso dividido, y no solo en cuestiones ideológicas, sino también en posiciones muy fuertes de qué tipo de sociedad queremos construir. Entonces, vemos cómo los proyectos se atrasan por cuestiones mínimas, superficiales, desde mi perspectiva muchas veces. Incluso para mí las cuestiones que fragmentaron esta campaña fueron superficiales para comparación los problemas reales que tiene el país, y de eso no hablamos. O sea, porque sí, ok, ahora podemos tener un video donde Rutsai nos dice que esto es el problema del país. ¿Cuándo hablaron de eso los candidatos? ¿Cuándo pusimos de hecho, en las coaliciones que se hicieron de cara a la segunda ronda tampoco entraban como... O sea, un poco el tema fiscal, ¿verdad? Que fue como tema seguridad ciudadana, el tema seguridad, empleo público, contención del gasto. Que además creo, perdón, son los temas que a amplios sectores de la población le pueden estar preocupando. Por ejemplo, el tema del empleo. Cuando, además de algunas de estas propuestas de empleo, cuando escuchamos una discusión a fondo de cómo interconectar el sistema productivo con la demanda de empleo, ¿verdad? Y eso que tuvimos muchos debates. Y esto, porque probablemente en una campaña, y eso está medido, los temas sobre los que se hable sobre pobreza y empleo en términos generales, porque es lo que atrae votos, ¿verdad? Es la promesa de campaña. Pero sin duda alguna, este país está cambiando, y está cambiando significativamente. Esta elección fue un antes y un después. Es la primera vez en la historia de la Segunda República que este país se plantea una coalición de gobierno antes de una elección. Es la primera vez que se plantea un gabinete multipartidista con representación de los partidos que perdieron. Sí. Eso es más típico de un sistema parlamentario como los europeos. Y eso ocurre así porque no hemos hecho reforma política precisamente. Sí. Lo que decía María José. Somos un presidencialismo donde el presidente casi no tiene poder. Y entonces estamos ideando, y eso creo que es muy importante, todavía no lo hemos comprendido, este país está ideando un mecanismo alternativo que no está escrito, pero que puede resultar muy bien.
o puede resultar muy mal. Por eso es que hay que estar atentos. Sí, un presidencialismo en el cual el presidente no tiene, digamos, la figura de la presidencia no tiene tanto poder, pero que en general la ciudadanía cree que sí lo tiene, porque entonces la mayoría de la gente dice, es que no hace no sé qué, es que no hace no sé cuánto, ¿verdad? Y cuando te hacen esas preguntas uno dice, es que esa no es función de la presidencia, esa es función de tal, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, yo creo que efectivamente en algún momento también Rothschild lo decía, que tenemos que trabajar mucho en el tema de la educación y el tema de la educación cívica y, ¿verdad? Incluso para que esa cultura política varíe. durante la campaña yo escuché muchísimos candidatos a diputaciones opinando sobre temas que querían hacer, que son temas que hace el Ejecutivo. Ya desde ahí yo creo que desde la campaña hay un problema serio de la gente que no entiende qué puede hacer y qué no puede hacer al puesto que está intentando llegar. Y no hay rendición de cuentas en ese sentido y no hay exigencia de la ciudadanía de dígame usted qué proyectos va a aprobar realmente en la Asamblea Legislativa, qué va a hacer usted, porque yo creo que tenemos que quitarle la atención tanto al Ejecutivo y ponérsela al Legislativo, que es el problema serio que tiene este país. Claro, y Estefan, perdón, vos has estado estudiando efectivamente el tema del multipartidismo en la Asamblea Legislativa y cómo hay, digamos, tanto entrabamiento para generar acuerdos y ahora estamos en una posición casi que la misma, ¿verdad? Sí, solo una nota histórica. Aquí hay un resabio histórico de por qué creemos que el presidente tiene mucho poder. Recuerden ustedes que en la Constitución de 1871, que fue nuestra primera Constitución, Sí. el presidente en esa Constitución tenía muchísimos poderes. Sí. Podía legislar vía decreto, crear leyes. Imagínense, vean el poder que tenía el presidente en 1871 en este país, que el presidente era el que convocaba elecciones y el que contaba los votos, ¿verdad? Cuando llegamos a 1940, 48 y viene la Guerra Civil, una de las discusiones más importantes de la Junta Fundadora de la Segunda República era que había que bajarle los poderes al presidente, porque teníamos que construir una democracia liberal, que eso significa un sistema de pesos y contrapesos. El presidente tenía que estar al mismo nivel que los diputados y que los jueces, y después que el Tribunal Electoral. Entonces, en la Constitución del 49, que es la vigente, reducimos los poderes al presidente y tenemos una democracia liberal. Valga decir que esa decisión es la que nos ha ¿cómo decirlo?, caracterizado como una democracia consolidada en el mundo desde el 49. Entonces, hoy el presidente solo puede echar a andar buena parte de su proyecto político si genera grandes consensos. Por eso nosotros decíamos en el Estado de la Nación desde hace algún tiempo que si uno tuviera que escoger la característica principal de un presidente, tiene que ser la capacidad de componer acuerdos, de unir grupos, porque cuando un presidente solo tiene 10 diputados en la Asamblea Legislativa, es muy poco lo que puede echar a andar. Tal vez para que responda la segunda parte de lo que significa en este momento la conformación del Parlamento, vamos a ir a una pausa y regresamos con esa respuesta. Atípica. Antes de ir a una pausa, precisamente estábamos hablando de que también el tema de la generación de alianzas, la generación de acuerdos en el Parlamento ha sido, digamos, muy importante desde hace algún tiempo para acá, que lo va a seguir siendo y que en este momento además el tema de que se plantea una coalición desde antes se podría ver como algo positivo. Tal vez ahí, Estefan, ustedes como ya mucho tiempo estarle dando seguimiento al Parlamento, ¿verdad? Y lo que eso significa. Sí, vamos a ver, dos cosas. Uno, nos está costando mucho generar alianzas y coaliciones para votar en la Asamblea Legislativa. Sí. Pero eso no es único de Costa Rica. Bélgica, sistema parlamentario, tuvo elecciones hace un par de años y duró casi 500 días en decidir y tener acuerdo de quién iba a ser su primer ministro. Le pasa a los sistemas parlamentarios. Holanda tuvo elecciones y duró 6 meses sin gobierno porque no tenían coalición para elegir gobierno. Y Alemania acaba de formar coalición después de las elecciones de septiembre del año pasado, duró casi 6 meses otra vez en formar coaliciones para generar gobierno. Entonces, ve qué pasa en presidencialismo y en parlamentarismo, porque algunos dicen esto se soluciona moviéndonos al parlamentarismo. Como que esa va a ser como no la gran así. panacea. España no es otro buen ejemplo. España es otro ejemplo. Entonces,
¿Cómo se soluciona? No hay recetas, creo yo, a no ser que María José tenga una y nos Ojalá. diga ahora. Pero sí es muy importante entender que buena parte de las coaliciones funcionan con acuerdos que se sostengan en el tiempo. Y eso solo se construye con un ingrediente, confianza. Sí. Y una de las cosas que primero tenemos que construir en el sistema político es confianza. Y es muy difícil construir confianza cuando usted es de un partido, yo soy de otro y nos pasamos atacando. Esa no es una lógica para construir confianza. Y creo que esa es la primera, el primer elemento o primer valla que debemos resolver. ¿Cómo construir confianza? Podemos ser enemigos políticos, pero no deberíamos ser enemigos en términos nacionales de los grandes intereses del país. Claro, de hecho, don Leonardo Garnier lo planteó muchas veces, ¿verdad? Que él antes de darle, digamos, la adhesión a Carlos Alvarado, cada vez que pensaba en darle la adhesión a Carlos, se recordaba cuando lo habían tratado corrupto en el cambio de gobierno y que le habían dicho corrupto y que le habían dicho corrupto y que le habían dicho corrupto y que le costaba muchísimo, ¿verdad?, tomar la decisión. Y creo que eso es algo, digamos, también importante, ¿verdad? El tema, y que bueno, yo lo he dicho bastante y además lo sigo diciendo, si seguimos diciendo que toda la gente que está en política es mala, que todos los partidos políticos son una porquería, que cualquiera es corrupto si está en política, pues por supuesto que la gente buena no le va a interesar meterse. Y entonces, ¿quién va a ser la gente que se quede ahí, verdad? Es como ese círculo vicioso y además de dónde vas a generar buenas relaciones con los otros para generar acuerdos. Porque si yo siempre he dicho que es un corrupto o si además estoy con gente que, ¿verdad?, que no me ha, que hemos hecho acuerdos y que los ha roto, pues también es como muy complejo. En ese sentido, digamos, ¿cómo valoraría María José el tema de que en este momento se estén, digamos, desde ya planteando, ¿verdad?, un gobierno de coalición? Sí, yo me quedé pensando en lo que está diciendo Estefan con respecto al mantener los acuerdos. Yo creo que eso es la clave. Primero vimos de parte de el PAC y su proyecto final, digamos, el proyecto que llegó a ganador, porque me parece que no fue solo el ejecutivo de Carlos Alvarado, sino un proyecto más amplio el que logró la presidencia. Un acuerdo transparente, público, abierto, con unos puntos claros, definidos, con figuras y un llamado, digamos, a otros actores. Y yo creo que eso, por lo menos en este momento, da una buena señal de que se pueda mantener por un tiempo. Ahora, creo que necesita ser muy abierto, mantenerse a escuchar cuáles son esas respuestas, pero al mismo tiempo tiene que responder también a los grupos que le votaron. Sí, también. Y creo que eso va a ser una tarea muy difícil porque a mí me parece que la gente que votó por Carlos al final es un grupo muy, muy variado. Hay una gente que evidentemente está apoyando en este momento a Carlos a favor de una agenda clara progresista en temas especialmente LGBTIQ, los temas que de la propuesta, de la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero por otro lado también un voto conservador católico que le apoyó al final, y especialmente por creo, la alianza con PISA, ¿verdad? Pero ahí, digamos, tal vez, yo añadiría otra cosa a lo que estabas planteando de la movilización con respecto a votar por Carlos, y es el tema de la coalición. ¿Cuál sería, digamos, la valoración, María José, con respecto a la movilización ciudadana que, digamos, se gestó con la conformación de la coalición y que efectivamente digamos, eran jóvenes que iban a los diferentes lugares del país a decir cuáles son las dudas, ¿verdad?, explicar un montón de cosas que yo no había visto en muchísimo tiempo? Sí, no sé en este momento cuál ha sido el efecto directo que tuvo. Creo que cuando nosotros veíamos la encuesta, si no me equivoco, era la segunda que se hizo posterior a la elección de enero. Preguntamos a la gente que cuáles eran las emociones que tenían detrás del voto, y la gente que apoyaba a Carlos decía que tenía miedo, sí, que era el miedo lo que lo estaba movilizando. Yo siento que era ese miedo el que movilizó la coalición, un miedo a algo nuevo y desconocido, que era la propuesta que representaba Restauración Nacional. Y en ese sentido creo que sí hubo una movilización a favor de no queremos retroceder en derechos, y yo lo siento en ese sentido, no queremos retroceder en instituciones que
que protegen a las mujeres de este país. No queremos retroceder en discursos que pueden generar más divisiones y odio incluso. Y en ese sentido creo que sí hubo un proceso que buscó atraer votos hacia Carlos Alvarado como la propuesta que se formuló en contra de ese otro discurso. Y en ese sentido yo creo que Carlos lo tiene claro, que la gente no estaba totalmente detrás de él, porque si no hubiera ganado en primera ronda. Claro, y otra cosa que también me llama la atención, y tal vez ahí Estefan podría referirse si está de acuerdo o no con lo que voy a plantear, y es que yo creo que la coalición también tuvo una estrategia del puerta a puerta, ¿verdad?, que era como la forma tradicional de hacer política, y no como se ha venido haciendo tal vez en las últimas 2 elecciones, que el puerta a puerta se ha dejado como más, ¿verdad?, por fuera, o el tema de que mucha gente piensa que ahora por redes sociales se va a lograr ganar una elección, que en Costa Rica no hemos llegado a eso, ¿verdad?, por lo menos yo creo ahí, y creo que la coalición lo que buscó fue ir a las comunidades, ir a decirles, ¿verdad? Aunque los podía mover el miedo o algún tipo de, digamos, de interés específico, pero la herramienta fue mucho esa. Sí, yo creo que, vamos a ver, el tema de coalición es un tema que habrá que estudiarlo en detalle, incluso para ver cuánto se quedó en redes y cuánto efectivamente trascendió en la práctica. Pero yo sí quiero rescatar algo relacionado con eso. Voy a traer un ejemplo, el Brexit en Inglaterra. Sí. El Brexit en Inglaterra es cuando hay un referendo en el Reino Unido para decidir si el Reino Unido se sale de la Unión Europea o no. Salirse de la Unión Europea significa para las clases más jóvenes, que van a seguir viviendo 2 generaciones más ahí, mayores dificultades en términos económicos y de acceso a empleo. Salirse. Pero la mayoría de la población decidió en el Reino Unido salirse de la Unión Europea. Cuando uno revisa quiénes fueron a votar para salirse, es que la mayoría de la gente que fue a votar eran de 45 años, 50 años para arriba, los viejitos y viejitas. Entonces, mucho se ha discutido de que en el Reino Unido eligió la generación de más edad una decisión que va a afectar a los más jóvenes. Sí, los jóvenes no se activaron. Traigo ese mismo ejemplo para Costa Rica. Una diferencia acá es que este grupo, coalición, más otros, no lo sabemos, pasaron de una red social y pareciera que se activaron. Sí. No lo sabemos, hay que medirlo. Pero pareciera que grandes grupos, dentro de esos, un buen grupo de gente joven, incluso votantes de 20 años a 30 años, se activó. Y si eso es así, es muy bueno desde el punto de vista de lo que es la ciudadanía y la participación de las nuevas generaciones. Porque una democracia funciona en buena medida con base en la participación de la gente. Por supuesto. ¿Verdad? Yo quisiera... Ahora, solo una cosa, eso no significa que había que votar a favor o en contra del PAC. No, esos son otros 100 pesos. Sí, eso es otro tema. Digo, pudo haber sido gente joven que salió y votó por Restauración Nacional y es igual de bueno. Lo que quiero decir es que no podemos dejar que la política sea decidida por preconcepciones de algunos que llevan más edad. Y ahí los jóvenes, la juventud tiene que estar empoderada. Y creo que esta elección, eso es un punto muy bueno, ¿verdad? Sí, yo nada más quería agregar que bien lo dice Estefan, no fue solo la coalición. Yo creo que hubo, hubo una coalición nacional y también hubo como reproducciones a nivel de todo el territorio, creo, habían organizaciones en el territorio, pero también hubo otros movimientos que surgieron muy interesantes, como es Mujeres en Acción y otros más, que lo que buscaban era precisamente también informar y promover como la participación en la elección. Y yo creo que, aunque el abstencionismo tampoco disminuyó montones, hubo movilización mucha más de la que se espera siempre en segunda ronda. Pero además fue un muy buen resultado, porque por primera vez en nuestra historia, la segunda ronda participó más gente que la primera, ¿verdad? Del otro lado, por ejemplo, yo me topé con gente muy joven. Y en medio joven. de vacaciones de Semana Santa, que claro. Todos decían, va a aumentar. No, fue una gran sorpresa. Correcto, correcto. Entonces, hay algo que ocurrió, o muchas cosas han ocurrido, pero lo cierto es que lo que sí sabemos
a este momento es que mucha gente se activó para la segunda ronda, más que para la primera. Y eso es uno de los elementos más atípicos de esta elección. Quería decir que, por ejemplo, yo conozco gente joven del lado cristiano que nunca había sido totalmente apolítica y esta vez se movilizó por el lado de restauración. Y eso yo también lo celebro, porque entonces hoy tenemos más contraste de ideas. Uno puede estar a favor o en contra de ciertas ideas, pero uno como cientista político y además demócrata quiere que indistintamente de los grupos participen y se activen. Y creo que eso es un gran resultado de esta elección, ¿no? Y es algo también de lo que decía en la primera cápsula Rotzai, el tema de la alegría, ¿verdad? Si uno se pone un poco a comparar la movilización efectivamente de los grupos y de la gente y de todo lo que, ¿verdad? Se estuvo planteando, en esta segunda ronda se vio muchísimo más movimiento, ¿verdad? Que la gente iba y se compraba la camiseta, ¿verdad? Andaban con las banderas y muchísima gente con la bandera de Costa Rica, que era como algo, digamos, muy positivo, no era la bandera de ningún partido, sino es que vengo a votar por, ¿verdad?, mi país. Y yo creo que eso es algo que sí tenemos que relevar, porque efectivamente es algo muy positivo que se da en esta segunda elección y que fue atípico, efectivamente. Bueno, no, muchísimas gracias a Estefan y a María José por estar acá en Sobre la Mesa. Evidentemente tenemos mucho por estudiar, hay muchísimas cosas que quedan todavía, hay muchos supuestos, pero tenemos que evidentemente sentarnos a ver ya con los hechos y qué es lo que va a pasar, que efectivamente cómo se van a desarrollar cómo se va a desarrollar este gobierno, cómo se va a desarrollar la coalición y si efectivamente estos grupos van a seguir activos en la política. Muchísimas gracias a ustedes y les esperamos la próxima semana aquí en Sobre la Mesa.